el Hotel de la Muerte. Y ahí estaba yo, de pie en medio de una calle abandonada, totalmente abarrida por el viento de la noche, frente al edificio que había dominado mi vida por completo. A pesar de que había llegado a odiarlo con tanta intensidad, el letrero sobre la entrada principal estaba descolorido y casi se caía de sus bisagras, y la pintura de las paredes estaba descascarándose, los ladrillos completamente agrietados, y la mayoría de las ventanas estaban tapizadas, con pedazos de madera. Un observador desinformado habría asumido que el edificio estaba en ruinas, una estructura vacía que se desmoronaba lentamente debido a años de abandono. Bueno, estarían en parte en lo cierto. El Hotel Morte ciertamente ha visto días mejores, y no es un eufemismo, pero está lejos de estar vacío. De hecho, es el hogar de una comunidad diversa, de residentes y personal, algunos vivos, otros no tanto. Miré las puertas giratorias de vidrio durante lo que pareció ser una eternidad, enfocándome en la tenue luz del interior. Mis instintos me decían que huyera y nunca mirara para atrás. Algo me empujaba a la luminosa puerta, obligándome a entrar a pesar del dolor y el miedo que llevaba en el corazón. Así que empujé contra el vidrial, con una mano temblorosa, ejerciendo un esfuerzo físico mientras la vieja puerta crujía y giraba lentamente, permitiéndome entrar al infierno interior. Caminé a través de la gastada alfombra roja y pasé por el mostrador de recepción, sin personal, posando mi mirada en la silla de madera en la que había pasado tantas horas miserables sentada y lamentando las decisiones que me habían traído hasta este lugar. Suspiré profundamente mientras caminaba. Salí del vestíbulo y llamé al ascensor con solo presionar un botón. El ascensor descendió lenta y ruidosamente hasta la planta baja, golpeando el fondo con un ruido sordo. Cuando la puerta se abrió con un extraño movimiento mecánico, a regañadientes entré. Mi dedo tembloroso se cernía sobre el botón del piso 6 antes de finalmente presionarlo. El ascensor ascendió ruidosamente mientras los antiguos mecanismos cobraban vida. Casi entré en pánico cuando el ascensor se atascó entre el tercer y el cuarto piso y se detuvo abruptamente cuando las luces se apagaron, dejándome de pie en la oscuridad total. Me corría el sudor por la frente mientras permanecía indefenso en el ataúd de acero, temiendo quedar atrapado aquí dentro indefinidamente. Mi corazón casi saltó de mi pecho cuando escuché el asqueroso cascareo incorpóreo directamente detrás de mí. El terror casi me abrumó, pero sabía por experiencia previa que controlaba mi reacción. Entidades como esta prosperaban con el miedo y no tenía intención de darles esa satisfacción. Así que me mantuve erguido y esperé a que el espíritu perdiera el interés. Efectivamente, después de unos minutos volvió la electricidad y el elevador continuó hacia mi destino. Sentí la energía oscura tan pronto como salí del sexto piso. Es como si las viejas paredes, con su papel tapiz desconchado, hubieran absorbido de alguna manera toda la violencia, el sufrimiento y la muerte que se produjeron aquí durante el último siglo. Traté de no pensar en esta trágica historia y también ignoré las manchas de sangre seca en la alfombra mientras avanzaba por el temido corredor. Mi corazón se hundió cuando pasé por la puerta de la habitación 66 y recordé a sus viles antiguos residentes. El asesino en serie, Hillman, y el retorcido líder de la secta, Kane. Afortunadamente ambos se habían ido, pero habían dejado un legado maligno detrás de ellos, mismo que nunca podría borrarse por completo. Quería llegar a mi habitación y encerrarme dentro, ya que esto era lo más parecido que tenía a un santuario en este lugar infernal. Pero por desgracia mi camino estaba bloqueado. Para mi horror, vi a mis dos enemigos marchando por el corredor hacia mí, ambos armados y listos para infligir dolor y heridas. Hillman caminó por la izquierda. La herida abierta aún era visible en su pecho cuando lo atravesaron con su propio cuchillo. Y a la derecha estaba Kane. Su cuerpo era un desastre, sangriento, ya que sus huesos habían sido aplastados por el terrible demonio que había invocado sin darse cuenta. Ambos deberían estar muertos y enterrados, sus almas ardiendo por toda la eternidad, pero aquí estaban, sus cuerpos rotos pero de alguna manera aún moviéndose y sus ojos muertos llenos de una furia asesina. Ambos abrieron la boca simultáneamente para revelar un par de agujeros oscuros y abiertos. Y cuando hablaron, sus voces eran distantes y casi inhumanas. «Hora de la venganza, bastardo», escupió Hillman, mientras sacaba su cuchillo de carnicero del bolsillo de su chaqueta. «La venganza será dulce,
añadió Kane, armado con su daga ceremonial. Jadeé en estado de shock, deteniéndome por un momento antes de darme la vuelta y correr. Corriendo frenéticamente por el corredor en la dirección opuesta, abrí la boca en un intento de gritar, pero descubrí que no podía emitir ningún sonido. Dudaba que me fuera a hacer mucho bien de todos modos. Mis amigos no estaban a la vista y temí estar solo. Corrí por lo que pareció ser una eternidad, corriendo por los pasillos retorcidos que parecían interminables, con mis asaltantes macabros persiguiéndome de cerca, mientras escuchaba el terrible ruido de sus cuchillas raspando las paredes. En poco tiempo estaba exhausto y desorientado, y una parte de mí tenía ganas de rendirse y aceptar mi trágico destino. Pero luego vi a la niña, de espaldas a mí, mientras estaba de pie bajo una luz parpadeante. Mi corazón latía rápido en mi pecho y de repente estaba lleno de un propósito renovado, sabiendo que debía protegerla contra estos dos monstruos. Isabela, gemí, llamando al nombre que no había pronunciado durante tanto tiempo. La chica se dio la vuelta lentamente. Su cabello largo y oscuro casi cubría su delgado rostro, pero cuando miré sus ojos, una vez dulces e inocentes, no vi nada más que un vacío negro, su alma pura ahora robada y reemplazada por algo malvado. Grité consternado mientras retrocedía, horrorizado por lo que vi. Por un momento me olvidé de los espíritus asesinos que me perseguían, pero cuando me di la vuelta ya no vi a Hillman ni a Kane, sino algo mucho más peligroso. La criatura de la sombra emergió de la oscuridad y barrió la alfombra tratando de tragarme en su forma oscura, y mientras lo hacía de repente me invadió una terrible desesperación cuando una vida de arrepentimiento y vergüenza inundó mi memoria. En ese momento quise que todo terminara y me sentí caer al vacío. De repente hubo un grito todopoderoso, un gemido como de Banshee, que me devolvió a la realidad. Me levanté de mi cama, empapado en sudor, y dándome cuenta de que lo que acababa de pasar era solo una pesadilla, pero el grito que me había despertado era demasiado real. Miré a mi despertador y noté que la hora era 3:33 am. Sin sorpresas, el álbum de fotografías estaba en el suelo junto a mi cama, con fotos de Isabela, la verdadera Isabela, en un lugar destacado. En estas fotos antiguas, ella era una joven hermosa y despreocupada que disfrutaba de su vida, en tiempos mejores. Debí quedarme dormido mientras hojeaba el álbum, recordando los buenos tiempos, antes de toda esta mierda. La pesadilla había sido mala, pero las duras realidades del Hotel Mort eran mucho peores. Los gritos terminaron tan repentinamente como comenzaron, reemplazados por un silencio ominoso y espeluznante, pero en mi corazón sabía que la muerte se había cobrado otra víctima y tendría que lidiar con otro cuerpo al amanecer. Buenos lectores, debo disculparme por mi introducción poco convencional a esta última historia, pero creo que mi escalofriante pesadilla ilustra mejor el estrés en el que me encontraba cuando ocurrieron estos eventos. La muerte puede ser un lugar extraño. He vivido o quizás sobrevivido aquí durante una década y todavía me sorprende este viejo hotel. Las historias que les he contado hasta la fecha no han sido de lectura agradable, pero ambos incidentes resultaron en un grado de justicia poética. Pocos argumentarían que el culto a la muerte de Hillman y Kane no merecía su destino, pero por desgracia, el relato que les contaré hoy es uno de tragedia, dolor y pérdida, pero también de esperanza y redención. Y por fin estoy listo para revelar los secretos ocultos de la muerte y la verdadera relación entre nuestro personal y los residentes a largo plazo. Pero estoy divagando demasiado. Mi historia comienza la mañana después de mi vívida pesadilla, cuando me encontré frente a una escena tristemente familiar de muerte y devastación. El occiso estaba colgado de la parte de atrás del gancho de ropa en el baño, un cinturón bien apretado alrededor de su cuello, su cara morada y sus ojos saltones. La vida había sido arrebatada del hombre de mediana edad y supuse que había estado muerto durante unas 5 horas, pereciendo en algún momento durante la infame hora de las brujas. Miré al cadáver con una terrible tristeza en mi corazón, mientras los trágicos recuerdos me inundaban. Los miembros de mi personal, el chef Owen y la doncella Mary, estaban detrás de mí, vigilando en silencio la horrible escena, desde una distancia respetable. ¿Quién era él?, preguntó Mary, rompiendo el tenso silencio en la habitación. No sé, respondí sin darme la vuelta. Vino ayer por la tarde y reservó una habitación para una noche. Pagó en efectivo y dio lo que supongo que era un nombre falso. No hay nada entre sus posesiones que lo identifique.
ninguna forma de contactar a su familia. Supongo que decidió irse temprano, dijo Owen. Me volví enojado, listo para reprender a nuestro chef por su broma de mal gusto, pero vi que bajaba la cabeza avergonzado y no dije nada. ¿Un suicidio entonces?, María preguntó nerviosa. Suspiré profundamente antes de responder. Creo que todos sabemos que esto no fue un suicidio ordinario. Fue en mis sueños anoche. Mary intervino, sus ojos llenos de miedo. Mío también, confirmó Owen. Sí, murmuré, rompiendo el contacto visual con la pareja mientras miraba una vez más al cadáver. Tenemos que lidiar con el cuerpo. Owen, por favor entierra a este hombre en el bosque. No debe pasar por tu cocina. Comprendido. Por supuesto, jefe, nuestro chef respondió solemnemente. Miré al otro lado para ver el número de la habitación en la puerta abierta. Número 66. Ya era suficiente. Mary, vamos a cerrar este dormitorio como los demás. Cierra las ventanas con tablas y suelda la puerta. ¿Está seguro, señor?, ella preguntó. Sí, confirmé con severidad. Debería haber hecho esto después del asesinato de Hillman. Definitivamente después del fiasco de Kane. La habitación 66 ahora está fuera del alcance de los vivos. Como desee, señor. María respondió. Le di una última mirada a los ojos muertos del pobre hombre antes de que Owen lo cortara, y un escalofrío me recorrió cuando me di cuenta de que esto era solo el comienzo. A pesar de mi angustia por los eventos de la mañana, me presenté en la recepción para mi turno como de costumbre. La habitación 66 ahora estaba sellada, y por lo tanto era una cosa menos de qué preocuparse. Pero prácticamente no haría ninguna diferencia para la criatura de la sombra, que era más que capaz de moverse libremente por todo el hotel, atacando en el lugar y el momento de su elección. Sentí una culpa abrumadora mientras estaba sentado allí en mi puesto solitario, devanándome los sesos mientras trataba de averiguar qué hacer. Normalmente en una situación difícil como esta llamaría al señor Blake, el enigmático pero omnisciente propietario del Hotel Morte. Sin embargo, mi última conversación con el empleador todavía estaba en mi mente. El señor Blake estaba entrando en años y había dejado en claro que la administración del hotel recaería en mí cuando finalmente falleciera. Por lo tanto, no podía seguir acudiendo a mi anciano jefe cada vez que enfrentara un desafío. Tendría que resolver este problema yo mismo. Todavía estaba reflexionando sobre este dilema mortal esa tarde cuando un invitado inesperado llegó a mi recepción. El joven que cruzó nuestras puertas probablemente tenía entre 15 y 20 años. En realidad solo era un niño, parecía peor por el desgaste, la ropa sucia y rasgada, el pelo y la barba enmarañados y grasientos. Olía mal y supuse que había pasado algún tiempo desde la última vez que se había bañado o duchado. Con toda probabilidad había estado viviendo en las calles durante algún tiempo. Noté cómo sus ojos estaban hoscos y desenfocados y supuse que había estado bebiendo o había tomado algo. Estaba demasiado desconcertado por la apariencia desaliñada del joven y preocupado por su llegada aquí, de todos los lugares. Pero me compuse y seguí siendo profesional. Buenas tardes, señor, le dije. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito una habitación, dijo arrastrando las palabras. Una noche, por favor. Tragué saliva. Mi cerebro se aceleró mientras consideraba mi respuesta. He visto a mucha gente ir y venir a lo largo de los años, y me gusta pensar que me he convertido en un juez de carácter bastante decente. No creía que este chico fuera un peligro para nadie, excepto tal vez para sí mismo. Mis instintos me decían que no era un asesino como Hillman o Kane, pero este chico era ciertamente vulnerable, así que temía que estaría en peligro mortal si se quedaba aunque fuese una noche. Consideré brevemente mentir, diciéndole que no había habitaciones disponibles, pero el señor Blake me había enseñado a nunca rechazar a los huéspedes que pagaban. Además, si lo rechazaba probablemente estaría de vuelta en las calles, y el mundo exterior podría ser tan peligroso como nuestro hotel. Al menos aquí adentro podríamos vigilarlo. Ciertamente, señor, respondí. Tenemos una habitación en el primer piso. No, de repente interrumpió. Quiero quedarme en el último piso. Levanté la vista en estado de shock, encontrándome con su mirada. Las campanas de alarma ahora sonaban en mi cabeza mientras tartamudeaba mi respuesta. Como desee, señor, dije, mientras pretendía mirar a través de nuestro diario de reservas. Podemos ponerte en la habitación 92, en el 9º piso. Bien, respondió. ¿Su nombre, señor?, pregunté. David Smith, él respondió. Otro alias, pensé, pero anoté su nombre de pila de todos modos. ¿Pagó por adelantado? En efectivo.
dejando notas arrugadas y sucias en mi escritorio. No le pregunté de dónde había sacado el dinero ni por qué quería quedarse en el último piso, pero ya había adivinado sus intenciones. Con considerable desgana, empujé la llave de la habitación a través del escritorio y en su mano esperando. «Disfrute de su estancia, señor», murmuré en un tono sombrío. El señor Smith asintió secamente con la cabeza. Noté una terrible tristeza en sus ojos cansados, y por un breve momento esperé que hubiera cambiado de opinión, pero luego respiró hondo y se dirigió hacia el ascensor que esperaba. Llamando al ascensor mientras subió al 9º piso, mi corazón se hundió cuando lo vi irse. Mis niveles de ansiedad habían aumentado cuando me di cuenta de que ahora había una urgencia adicional para detener a la criatura de las sombras. La bestia tenía un nuevo objetivo para esta noche, y dudé que el señor Smith sobreviviera hasta el amanecer, a menos que interviniéramos. El problema era que todavía no tenía idea de qué hacer, no tenía ningún plan en la cabeza para detener la tragedia que se avecinaba. Y luego lo vi por el rabillo del ojo, una aparición repentina que me hizo saltar. Rápidamente giré la cabeza y lo vi de pie en el rincón oscuro del vestíbulo, mirándome a través del vacío. Sus ojos verdes no estaban llenos de su habitual reproche, sino de lástima y quizás arrepentimiento. Esos ojos una vez tan llenos de esperanza juvenil y asombro, pero habían visto tantos horrores a lo largo de los años, quitándole la inocencia. Pero aún así su espíritu no se había quebrantado, no del todo. De todos modos, a pesar de todo, la joven se mostró compasiva y preparada para luchar contra el mal que acechaba nuestros pasillos. «¿Está de vuelta? ¿Lo sabes bien?», ella preguntó. «Sí», respondí solemnemente. «Tenemos que detenerlo para salvar a ese niño», ella afirmó con firmeza. Negué con la cabeza, rompiendo el contacto visual por la vergüenza. «No sé cómo», murmuré. «Tú haces», ella replicó. «Eres más fuerte de lo que piensas. Todo lo que necesitas es algo de ayuda». Levanté la vista, sorprendido, encontrándome con su mirada. Por primera vez en años mi corazón no se llenó de arrepentimiento y miedo, sino de amor y esperanza. La señorita no me había dicho una palabra amable en una década. «Hasta ahora. Necesitamos encontrarnos», la señorita agregó. «Todos nosotros, tu gente y la mía, solo podemos vencer este mal si trabajamos juntos». Asentí con la cabeza, en acuerdo. El salón, en una hora. La señorita no respondió, sino que simplemente se desvaneció en la oscuridad. La llamé sabiendo de alguna manera que todavía podía oírme. «Gracias, Isabel», yo dije. Bueno, lectores, ha llegado el momento de que les revele la verdad, el secreto que ha llevado conmigo durante tanto tiempo. El verdadero nombre de la señorita es Isabela, y es mi hija. Me quedo aquí porque ella está aquí, su espíritu atrapado para siempre dentro de las paredes de este maldito hotel, el lugar donde su vida terminó tan repentinamente hace tantos años. Todo el grupo se reunió justo a tiempo, una vez más frecuentando al viejo y cansado bar Slash, con sus azulejos agrietados, sillas gastadas y olor a alcohol rancio. Los clientes se sentaron en sus posiciones habituales. La viuda vestida de negro en la mesa de la esquina, el mayor y la señora en el bar. Bueno, supongo que ahora debería llamarla por su nombre real, Isabela, mi niña, que por siempre tendrá 21 años, la edad que tenía cuando murió. Owen estaba detrás de la barra mientras que Mary, que rara vez frecuentaba el salón, excepto para limpiarlo, permanecía incómoda junto a la puerta, negándose a tomar asiento. El estado de ánimo del bar era sombrío, ya que todos los presentes reconocieron la gravedad de nuestra situación. No se bebió nada, pero el mayor dio unas caladas a su pipa y la viuda fumó sus cigarrillos. Era un poco tarde para que ninguno de los dos se preocupara por el impacto que tendría fumar en su salud. Todos estaban en silencio, mirándome para comenzar la reunión. Sentí una aguda punzada de ansiedad cuando me di cuenta de que ahora yo era su líder. No más Mr. Blake, al que recurrir, era todo yo. Me aclaré la garganta antes de empezar a hablar. Gracias por venir a todos. No nos andemos con rodeos. Todos sabemos por qué estamos aquí. Ese monstruo ha vuelto, intervino la viuda, su voz llena de ira y temor. Sí, respondí, viendo cómo las caras caían, sus peores temores confirmados. ¿Por qué ahora?, la viuda preguntó. ¿Por qué ha vuelto después de todos estos años? No lo sé con certeza.
respondí con sinceridad. Vi a Kane hablando con él la noche antes de morir. Tal vez él lo convocó. Tal vez, añadió el mayor pensativo, aunque tal vez haya una explicación más sencilla. Este espíritu o demonio creo que es un cazador en esencia. Las ganancias fueron escasas durante varios años, por lo que se trasladó a nuevos territorios. Pero ahora huele una nueva presa, carne fresca, para saciar su voraz apetito. Atrae a sus objetivos aprovechándose de sus vulnerabilidades, succionándolos hacia su zona de muerte para poder derribarlos a voluntad. Tristemente todos conocemos la historia. El frente normalmente acerado del mayor cayó por un momento antes de continuar. Una bala en la cabeza lo hizo por mí. Años de estrés postraumático no tratado. Y el trauma del conflicto, además. El monstruo atacó cuando estaba más débil, incapaz de contraatacar. Lo mismo para mí, agregó la viuda. Un frasco de pastillas en la bañera poco después de la muerte de mi esposo. Y me hizo ahorcarme, dijo Isabela, haciendo contacto visual conmigo mientras lo hacía. Pero tú ya lo sabías. De repente las terribles imágenes regresaron. La vista del cuerpo sin vida de mi hija en la morgue del hospital, su piel pálida y helada, la marca de la cuerda roja aún visible alrededor de su cuello. Mi antigua vida terminó ese día, y su muerte casi me rompe. Vine a la muerte para encontrar respuestas, pero descubrí que el espíritu de mi hija estaba atrapado aquí, incapaz de pasar al otro mundo. Y así me quedé tratando en vano de restablecer algún tipo de conexión con mi hija fallecida, y esperando absolver mi culpa por haberla perdido en primer lugar. Todos sabemos cómo opera este monstruo, Isabela continuó. Es un mentiroso, invadiendo tu psique y descubriendo tus peores miedos y ansiedades, diciéndote que no hay salida, que no hay otra opción más que acabar con todo. Hizo una pausa, suspirando profundamente antes de encontrar la fuerza interior para continuar. Es demasiado tarde para nosotros, pero aún podemos salvar a ese joven de arriba y a los innumerables otros que seguramente lo seguirán. ¿Pero qué podemos hacer?, Owen exclamó desde detrás de la barra. Es una maldita sombra sin cuerpo físico. No es como si pudiera cortarlo en pedazos con mi cuchillo de carnicero. Casi me reí de lo absurdo de todo, pero sabía que nuestro chef tenía razón. Diferentes enemigos requieren diferentes tácticas, ofreció el mayor. ¿Cómo qué?, exclamó Mary. Esta no es una guerra sangrienta, ¿sabes? Y con eso el bar se sumió en la anarquía, con todos gritándose unos a otros, con sus propias opiniones. Sabía que este era mi momento para hacer valer mi autoridad, tal como era. Los sorprendí a todos silbando tan fuerte como pude. El sonido agudo llenó el pequeño bar e instantáneamente detuvo todas las demás conversaciones. Todos me miraron con cierto respeto mientras pronunciaba mi discurso. Escuche, gente, sabemos que la muerte puede ser un infierno en la tierra, pero también es nuestro hogar. Esta vil criatura ha invadido nuestro hotel y lo ha convertido en su corto de casa. No sé ustedes, amigos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Somos una comunidad, una familia, vivos y muertos. Da lo mismo. Debemos trabajar juntos para detener a este monstruo. No tenemos opción. ¿Pero cómo?, Mary exclamó. Es demasiado poderoso. No es tan fuerte como crees, proclamó Isabela, poniéndose de mi lado. Por primera vez en años. Solo crees que es poderoso porque se aprovecha de tus debilidades e inseguridades. La verdad es que la única fuerza que gana es de nuestro dolor y miedo. Quítale eso y no podrás sobrevivir. Isabela me miró a los ojos, asintió y sonrió mientras me devolvía la batuta. No puedo describir lo bien que se sintió haber recuperado la confianza de mi hija. Isabela tiene razón, confirmé, pero necesitamos un plan y tiene que suceder esta noche. Debemos actuar ahora para salvar la vida de este joven. Y así todos estaban de acuerdo, pero lo más difícil aún estaba por venir. Durante las próximas horas hicimos nuestros planes y esperamos el anochecer. Para luchar contra la criatura de las sombras, necesitaba hacer algo que juré que nunca volvería a hacer: salir de mi habitación durante la temida hora de las brujas, entre las 3 y las 4 de la mañana. Este era el momento más peligroso para que los vivos caminaran por los pasillos embrujados del hotel, pero también era cuando la criatura cruzaba por lo que no teníamos más opción que actuar. La valentía que había mostrado antes en la seguridad de la luz del día parecía una locura mientras todo mi cuerpo temblaba cuando lentamente abrí la puerta de mi habitación y salí al pasillo. Me arrastré tímidamente por el corredor del 6º piso
experimentando un frío escalofriante que tenía poco que ver con la baja temperatura. No creía que la criatura de la sombra estuviera presente en mi piso, ya que se había alimentado del alma del pobre desgraciado en la habitación 66 la noche anterior. Sin embargo, de ninguna manera fue la única entidad paranormal peligrosa que acechó nuestros pasillos durante esta hora mortal. Pero, para mi alivio, encontré el pasillo inquietantemente silencioso. Quizás esto no fue solo buena suerte, sin embargo, me llamó la atención que la sombra era un depredador ápice y que los demás seguramente temían su presencia, eligiendo permanecer ocultos en los rincones oscuros, esperando a que la criatura terminara su caza con la esperanza de poder recoger los restos. Incluso los espíritus atrapados estaban en gran parte, pero no del todo, en un silencio. No golpeaban ni arañaban las puertas de sus habitaciones, ni gritaban, ni gemían. Sin embargo, cuando escuché con atención, pude escuchar un suave llanto desde el interior de cada una de las habitaciones selladas, sollozos dolorosos de espíritus con dolor emocional. Las actividades de las criaturas de la sombra estaban impactando a toda nuestra comunidad poco convencional, drenando lenta pero seguramente la energía de nuestras paredes, reemplazándola con nada más que un vacío negro. Hice una pausa momentánea fuera de la habitación 66, recordando dolorosamente a las víctimas anteriores que murieron allí, en parte debido a mi negligencia. La culpa y la ira que sentí ayudaron a estimularme. No me arriesgaría a tomar el ascensor a esta hora de la noche, ya que temía que un necrófago tortuoso pudiera atraparme dentro. Por lo tanto, me atreví a subir las escaleras observando mis pasos bajo la tenue luz mientras subía al 9º piso. Sabía que aquí era donde encontraría a la bestia, solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Estaba jadeando y sudando cuando llegué a los 3 tramos de escaleras. Mi corazón latía rápidamente en mi pecho mientras salía corriendo al pasillo del 9º piso. Miré por un momento a la puerta sellada de nuestra antigua suite, pensando en el primer propietario del hotel que supuestamente provocó todo este horror hace 100 años. Si esto era cierto, esperaba que estuviera ardiendo en el infierno en este momento. Cuando llegué a la habitación 92, vi que la puerta ya estaba entreabierta e instantáneamente temí lo peor. Con una mano temblorosa, la empujé para revelar una escena horrible en el interior. Dentro de la habitación, en el otro extremo de la cama, vi al señor Smith. Su rostro estaba lleno de terror y estaba parado de espaldas a la ventana abierta, a solo unos centímetros de una caída fatal. Pero esto no era lo que lo había asustado. Esa era la criatura de la sombra, la oscuridad en forma de hombre que lo había acorralado, usando su magia negra para llevarlo a la locura. Me quedé en la entrada, paralizado por el terror por un momento antes de mirar a Dave Smith a los ojos, y luego abrí la boca y grité. «No lo hagas, niño», grité. «Aléjate de la ventana, no puedes dejar que te venza». Dave, o cualquiera que sea su verdadero nombre, pareció asombrado por mi intervención, pero la entidad demoníaca estaba furiosa porque me había interpuesto entre ella y su presa. Creo que se volvió hacia mí, pero no podía asegurarlo, porque el ser no tenía rostro. Era la cosa más extraña, pero podía sentir su resplandor ardiendo a través de mí, aunque no tenía ojos, y podía oírlo, aunque no tenía boca. Y el sonido fue horrible, un grito ensordecedor, agudo y tan fuerte que casi me quedé sordo. De repente la forma salió disparada hacia adelante, buscando devorarme dentro de su forma oscura, y corrí, huyendo para salvar mi vida mientras el demonio me perseguía, con la intención de terminar con mi existencia mortal. Corrí por el pasillo antes de tropezar con la alfombra rasgada y caer pesadamente al suelo con un estrépito. Miré hacia arriba, frenéticamente viendo la sombra acercarse. Su gemido ahora era de júbilo, mientras se preparaba para succionar mi alma. Pero afortunadamente la siguiente parte del plan entró en vigor. «Oye, bastardo, por aquí». Era Owen, de pie en el otro extremo del corredor y llamando la atención de la criatura a propósito. La sombra chilló, deslizándose por el pasillo en busca de su nuevo objetivo. Me impulsé hacia arriba, viendo cómo Owen se lanzaba desde las escaleras y se dirigía al techo. Lo seguí, deteniéndome solo brevemente para ver a nuestra doncella Mary evacuando a Dave Smith de la habitación 92 y llevándoselo a un lugar seguro. Respiré aliviado, sabiendo que el joven al menos estaría a salvo sin importar lo que nos pasara. Corrí tras ellos y subí al techo del edificio, sintiendo el frío del aire helado, pero de algún modo siendo reconfortado por la vista de la luna y las estrellas en el cielo nocturno.
de arriba. La sombra había acorralado a Owen, de espaldas al borde, mientras miraba al demonio con terror en los ojos. Nunca había visto a nuestro chef tan asustado y por un momento creí que estaba en peligro real, pero la criatura parecía menos segura ahora que estaba al aire libre y ya no se encontraba en sus terrenos de caza habituales. Se movió lentamente y sin su propósito anterior, lo que le dio a Owen la oportunidad de escapar de su agarre mortal, y fue entonces cuando se puso en marcha la parte final de nuestro plan. No puedo decirte la variedad de emociones que sentí cuando vi al trío, nuestros 3 espíritus justos, emergiendo repentinamente sobre el techo plano del hotel, moviéndose hacia la bestia de las sombras con un propósito firme. Isabela, el mayor, y la viuda se dieron la mano, pareciendo extraerse la energía sobrenatural del otro. Lo que sucedió a continuación fue realmente impresionante, ya que el tribunato de espíritus de repente iluminó sus almas, emitiendo una luz blanca cegadora que iluminó la noche entera. La criatura sombría se enfrentó a su enemigo, pero fue abrumada por la intensidad de la luz, emitiendo un grito que no era de ira y sadismo, sino de dolor y miedo. Luego, los 3 hablaron como uno solo, sus voces llenaron el aire de la noche. Vete, espíritu inmundo, tu tiempo en nuestro reino ha terminado. La sombra no tenía respuesta, chilló en agonía cuando la luz blanca lo rodeó, aplastando su forma, y luego se fue, devuelto al reino infernal del que había venido, dejándonos de pie bajo las estrellas. Cumplida su tarea, los espíritus desbloquearon sus manos, y la luz brillante se desvaneció. Todos parecían exhaustos por el esfuerzo, y me pregunté, ¿qué les había costado al trío para reunir un poder tan inmenso? Preocupado, miré a Isabela, pero la vi disparándome un guiño y una sonrisa, mientras articulaba, «Mira, te dije que podíamos hacerlo». Todavía en estado de shock, no pude encontrar las palabras para responder, pero como siempre fue Owen quien nos devolvió a la realidad. Mientras bromeaba, «Bueno, ese fue todo un espectáculo de luces. ¿Quién quiere un trago?». A pesar mío me eché a reír, dándome cuenta de que algunas cosas nunca cambiarían. 15 minutos después estábamos todos sentados en el salón, ya sea calmando nuestros nervios o celebrando mientras asumíamos todo lo que había sucedido esa noche. Owen, Isabela y el mayor estaban sentados en el otro extremo de la barra, brindando por nuestra victoria contra la criatura de las sombras. Mientras tanto, Mary y la viuda estaban atendiendo al joven David Smith, que estaba sentado en la mesa de la esquina, envuelto en una manta y todavía en estado de shock. Los instintos maternales de las mujeres mayores se activaron cuando lo hablaron con palabras tranquilizadoras y le ofrecieron una bebida medicinal para calmar sus nervios. No somos médicos ni psiquiatras, pero haríamos lo que pudiésemos por el niño antes de enviarlo de vuelta al mundo. En cuanto a mí, me senté solo bebiendo un whisky y sintiéndome agotado por toda la experiencia. No era un líder natural, y a pesar de la solidaridad de mis amigos, todavía me sentía aislado y solo en la cima. Habíamos vencido a este monstruo, o al menos lo habíamos desterrado de nuestro reino, pero seguramente vendrían más, y me preguntaba cuánto tiempo tendría la fuerza para continuar esta lucha. Juré terminar rápidamente mi bebida y regresar a mi habitación, pero había un último giro en la historia por venir. Mientras me dirigía a la puerta, encontré mi camino bloqueado por Isabela. Ella se interpuso en mi camino. Sus ojos verde oscuro llenos de simpatía, aunque la expresión de su hermoso rostro era mortalmente seria. «Creo que tenemos que hablar», dijo ella, en un tono práctico. Asentí dócilmente dejando que me guiara hacia una cabina lateral, escondida del resto del bar. Me sentí nervioso porque no tenía idea de lo que mi hija me diría. Nos sentamos uno frente al otro, e Isabela mantuvo el contacto visual mientras hablaba. «Lo hiciste bien esta noche», ella proclamó. Negué con la cabeza con modestia. «Casi no hice nada. Tú eres el que ideó el plan y lo llevó a cabo. Trabajamos juntos», afirmó, «y creo que formamos un equipo bastante bueno». Experimenté una avalancha de emociones en ese momento, algunas buenas, otras malas. Había habido este silencio horrible y forzado entre nosotros durante tantos años, y tenía tantas cosas que decirle a mi hija, pero ahora que tenía la oportunidad, no podía encontrar las palabras. Después de una pausa larga e incómoda, balbuceé lo que más quería decir. «Lo siento mucho, Isabela. Siento haberte defraudado». Su respuesta me sorprendió mucho cuando dijo: «No me defraudaste. En realidad no. Nos separamos. Yo era una chica que se perdió y fue atraída por la oscuridad. No fue tu culpa, papá».
Vi la emoción en sus ojos y me di cuenta de que esto era tan duro para ella como para mí, pero ella no había terminado todavía. La razón por la que he sido frío contigo todos estos años es porque no quería que estuvieras atrapada aquí conmigo. Quería que dejaras este lugar y vivieras tu vida, respondí sin pensar, diciendo, aquí es donde pertenezco. Mi hija sonrió antes de responder en un tono suave, sí, papá, ahora lo entiendo. El hotel es un lugar loco, pero también es nuestra casa, y todavía podemos hacer algo bueno aquí, ¿no crees? Rompí el contacto visual con mi hija momentáneamente, mirando al joven David Smith, quien comenzaba a recuperar la compostura bajo el cuidado de Mary y la viuda. Sí, respondí, después de volverme a mirar a los ojos profundos de mi hija. Todavía podemos salvar vidas y proteger a los inocentes y vulnerables de este mal. Mis emociones sacaron lo mejor de mí, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas y mi voz se quebró. Te amo, cariño, farfullé. Yo también te amo, papi, respondió mi hija. Mi corazón fue restaurado en ese momento. Sabía que nunca podría volver a abrazar a mi hija, pero había restablecido nuestra relación amorosa, y eso era todo lo que me importaba. Y así, ahí lo tienen, buenos lectores. Después de 3 entregas, finalmente hemos llegado a la verdad de la muerte y sus residentes permanentes. Y la razón por la que me he quedado aquí todos estos años. Nunca dejaré la muerte, no solo porque no puedo abandonar el espíritu de Isabela, sino también por mi renovado sentido de propósito. Dirijo este hotel ahora, y es mi responsabilidad mantener contentos a nuestros huéspedes permanentes, al mismo tiempo que atiendo las necesidades de nuestros visitantes a corto plazo, que vienen en todas las formas y tamaños. Este es el final de mi cuento, al menos por ahora, pero aún hay más historias que contar de los retorcidos añales de la larga y tortuosa historia del Hotel La Mort. Todos los espíritus atrapados y todos los invitados vivos que se adentraron en la oscuridad, todos tienen sus historias que contar y quizás algún día lleguen a este foro. Mientras tanto deben disculparme, buenos lectores, ya que escucho golpes en las puertas y gemidos incorpóreos en los pasillos, lo que significa que nuestros invitados necesitan mi atención. Pero si por casualidad encuentras el camino a las puertas de la muerte y te sientes lo suficientemente valiente como para entrar, ven a verme a nuestra recepción y te encontraré una habitación segura, o al menos relativamente segura, para pasar la noche, y siéntase libre de unirse a nosotros para tomar una copa en nuestro bar, donde encontrará ambos tipos de licores en abundancia. Los de buen corazón siempre serán bienvenidos en la muerte, sin importar lo que hayan hecho para llegar hasta aquí. Pero si vienes por aquí con intenciones maliciosas, ni siquiera Dios podrá ayudarte. Usted ha sido advertido.